Con sus vistas impresionantes y rica cultura, México puede parecer un paraíso para los turistas. Pero cuidado, este paraíso puede ser mortal. Desde personas desapareciendo sin rastro hasta horrendas historias de infortunio, estos relatos te pondrán la piel de gallina. Únete a nosotros mientras descubrimos 5 escalofriantes casos de turistas estadounidenses que desaparecieron, dejando un rastro de preguntas sin fin. A lo largo de los años, la pasión de Patrick por explorar lo había llevado a muchos lugares notables. En el verano de 2018, hizo su primer viaje fuera de América, visitando el sudeste asiático. Pero le encantaba más América Latina. La gente, la comida, las diferentes culturas unidas por un hermoso idioma, todo le hablaba. Y ahora estaba en México, disfrutando de un corto viaje antes de regresar a casa. ¿Cómo iba a saber que allí encontraría su fin prematuro y sin sentido? Era el 24 de octubre de 2018, cuando Patrick Braxton Andrew dejó su hogar en Carolina del Norte y abordó un avión a México. Con 34 años, Patrick era un viajero experimentado. Después de la universidad, pasó un par de años trabajando para ganar suficiente dinero para un viaje de 18 meses que lo llevó a México y al norte de Sudamérica. Fue entonces cuando descubrió su amor por el español, una asignatura con la que había tenido dificultades durante su educación formal. Aprendió el idioma rápido y luego regresó a su hogar en Davidson, Carolina del Norte, donde se convirtió en profesor de español a tiempo parcial y propietario de un negocio de tutoría y mentoría. Y ahora estaba de vuelta en México, donde planeaba visitar el Parque Nacional Barranca del Cobre. Patrick llegó a Urique, un municipio en el estado noroccidental de Chihuahua, el 26 o 27 de octubre. Se registró en un hotel local y salió a explorar la zona. Solo tenía un par de días para hacerlo porque debía encontrarse con su hermano en Ciudad de México el 30 de octubre. Quería aprovechar al máximo ese tiempo. Estaba emocionado, a pesar de que el pequeño estado de Chihuahua es conocido por ser peligroso debido al crimen y otras actividades relacionadas con las drogas. El 28 de octubre de 2018, Patrick habló con sus padres alrededor de las 3:10 de la tarde. Luego salió de su hotel. Se fue de excursión a un lugar conocido como La Playita. El día era hermoso, y también el país. Todo era perfecto. 2 días después, en Ciudad de México, Kerry Braxton Andrew esperaba a su hermano. Se suponía que debían encontrarse, pero nunca apareció. Y en ese momento, no había habido comunicación de él en 2 días. Para entonces, la familia de Patrick estaba preocupada. Contactaron al dueño del hotel y quedaron atónitos al descubrir que no había regresado de su caminata 2 días antes. La familia alertó a las autoridades. Más de 100 policías mexicanos comenzaron a buscar al hombre de 34 años, peinando la región de la Barranca del Cobre, esperando encontrar algún rastro de Patrick. Buscaron en avión y con la ayuda de drones, pero no apareció nada. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Y luego el 17 de noviembre encontraron algo, un cuerpo. Las autoridades lo identificaron como Patrick Braxton Andrew. Fue descubierto a 1 milla de distancia, en el camino del pueblo de Guapalaina a Las Lajas, Urique. Pero ¿cómo podía ser? El área ya había sido registrada, solo se puso más confuso a partir de ahí. El cuerpo fue encontrado en una superficie rocosa, en un área sin vegetación. Entonces, ¿cómo es que estaba cubierto de tierra rojiza y hojas de pino? Solo fue necesaria una conjetura educada y una autopsia para averiguar qué le había pasado realmente a Patrick Braxton Andrew. Le dispararon en la cabeza, lo enterraron en algún lugar de las montañas, y luego lo desenterraron y lo arrojaron al costado del camino, donde finalmente la policía lo encontró. ¿Pero por qué? A medida que continuaba la investigación, el gobernador de Chihuahua declaró que Patrick había sido asesinado. El fiscal general de Chihuahua, César Peniche Esquivel, dijo que en algún momento durante su caminata en La Playita, Patrick se encontró con miembros de una célula de tráfico de drogas del cartel de Sinaloa. Es posible que Patrick fuera confundido con un agente de la DEA y fuera asesinado por el notorio narcotraficante José Noriel Portillo Gil, conocido como El Chueco, o por uno de sus hombres. Los rumores de que Patrick fue víctima de un negocio de drogas fallido fueron descartados por las autoridades mexicanas, que describieron al hombre como una víctima inocente que sufrió la desgracia de cruzarse con El Chueco.
Era más que inusual que Wilmer se perdiera el desayuno sin avisar a su amigo. Desde que regresó a México, se aseguraba de ver a sus amigos cada fin de semana. De lo contrario, su vida era solitaria. Su esposa había muerto años atrás y solo tenía a su amado perro Bones para hacerle compañía. Entonces, ¿dónde estaba? ¿Y por qué no le dijo a nadie si se iba? Wilmer era originario de Markleeville, un pequeño pueblo en el norte de California, cerca del lago Tahoe, y estaba acampando en la península mexicana de Baja California. No era un lugar desconocido para él. Wilmer y su esposa habían viajado a México durante 20 años. La muerte de su esposa en 2019 detuvo sus visitas al área, pero ahora estaba de vuelta. Wilmer vivía en su camper con su perro Bones, en una zona muy remota de Baja California. Mientras pudiera desayunar con algunos amigos cercanos un par de veces a la semana, el hombre podía manejar la soledad y el silencio. Le gustaba esta vida tranquila, que normalmente transcurría sin incidentes. Pero hubo un desagradable asunto unos meses antes. Wilmer conducía su camper cuando se vio involucrado en un accidente de tráfico con dos hermanos mexicanos. El accidente provocó una confrontación acalorada y Wilmer tuvo que darle 50,000 pesos mexicanos, o el equivalente entonces de $2,723 estadounidenses, por daños y lesiones. Después de ese asunto, el hombre de 80 años continuó viviendo en la península, pero no ir a desayunar era extraño. Sus amigos estaban preocupados. Ese 11 de febrero, decidieron visitar a Wilmer Trivet para ver si todo estaba bien con su amigo, a quien llamaban Dino. Pero una vez que llegaron allí, se encontraron con una vista preocupante. Bones estaba solo sentado en el porche, sin rastro de Wilmer. Sus amigos sabían que el hombre nunca iba a ningún lado sin su perro. Con un sentimiento de preocupación en el estómago, decidieron caminar hasta donde sabían que debería estar la casa rodante de Wilmer. Excepto que no estaba, y tampoco él. Alertaron a las autoridades, que a su vez informaron a la familia del hombre sobre su desaparición. Ellos tampoco tenían idea de dónde estaba. Al principio, la búsqueda fue infructuosa. Sin pruebas ni pistas, las autoridades estaban perdidas sobre qué hacer. Pero todo cambió el 23 de febrero, cuando casi 2 semanas después de la desaparición de Wilmer, un oficial de la ley encontró la casa rodante del hombre. El camper había sido quemado, lo que llevó a las autoridades a creer que había juego sucio involucrado en el caso. 2 meses después, en abril de 2023, un perro adiestrado hizo un descubrimiento espantoso. Las autoridades encontraron un cuerpo en descomposición enterrado en una tumba poco profunda. Pertenecía a Wilmer Trivet. Pero ¿quién podría haber hecho esto? ¿Y por qué? No tardó mucho para que las autoridades volvieran al conflicto de tráfico en el que Wilmer había estado involucrado unos meses antes. Como resultó, su suposición era correcta. Después del accidente de coche, los 2 hermanos mexicanos y Wilmer Trivet tuvieron una discusión. Wilmer les pagó y pensó que el asunto estaba zanjado. Pero meses después, el dúo pensó que el pago no era suficiente. Aún enfurecidos, secuestraron al hombre de 80 años y le quitaron la vida. Juan Héctor N. y su hermana Jocelyn Guadalupe N., cuyos nombres completos no se han divulgado según la ley mexicana. Luego enterraron el cuerpo en una tumba poco profunda, quemaron la casa rodante del hombre y se marcharon, con su ira ahora saciada. Wilmer es recordado con cariño por sus amigos y familiares, y por su amado perro Bones. Harry Debert era un verdadero aventurero. Había visto mucho del mundo a lo largo de los años, y entendía que podía ser tan peligroso como extraordinario. El diente astillado que tenía por un arma puesta en la boca en Venezuela lo demostraba. Pero nada se comparaba con lo que vivía en México. El ejército acababa de escoltarlo fuera de una zona muy peligrosa, y le dijeron que otra escolta lo esperaba en otra ciudad. Mientras pudiera llegar a Brasil, al Mundial, estaba bien. Envió a su novia un mensaje explicando la situación y luego reanudó su viaje, con el motor de su moto rugiendo. Harry Debert no tenía idea del terrible destino que le aguardaba. Era el 25 de enero de 2014 cuando Harry Debert envió su último mensaje. Con 32 años, Harry era un aventurero de pura cepa, pero nada lo había preparado para la tensa situación en México. El neoyorquino había cambiado una carrera financiera de alto nivel por la libertad de un viaje en moto transcontinental. Quería tener una última aventura épica antes de asentarse,
planeando viajar en moto por México y Centroamérica hasta Brasil para el Mundial, y luego llegar a Ushuaia, la ciudad más austral del mundo. El viaje de Harry lo había llevado a Michoacán en México, donde la situación parecía fuera de control. Después de que una banda de civiles actuara contra un cartel de drogas el mes anterior, el gobierno mexicano envió miles de tropas y policías para mantener la paz. El gobierno luego se unió a los vigilantes para derrocar al cartel. La situación se volvía cada día más tensa y peligrosa, y Michoacán era ahora el peor lugar posible para un turista. 4 días después, el 29 de enero de 2014, la madre de Harry, Ann Debert, esperaba la llamada de su hijo. Ese día era el cumpleaños del difunto padre de Harry, y el joven de 32 años siempre, sin falta, llamaba a su madre en esa ocasión. Cuando no lo hizo, y dado que la última vez que alguien supo de Harry fue 4 días antes, Ann tuvo la sensación de que algo andaba mal con su hijo. Fue entonces cuando alertó a las autoridades mexicanas, viajó a México, buscando respuestas sin descanso. Durante meses, los amigos y la familia de Harry revisaron pistas, avistamientos reportados y pistas falsas. Difundieron la noticia en páginas de Facebook dedicadas al joven aventurero. Nunca perdieron la esperanza de un desenlace feliz. Luego llegó julio y todo cambió. A 300 millas del último lugar conocido de Harry Debert, las autoridades mexicanas encontraron una motocicleta enterrada en una tumba poco profunda. Estaba desmantelada y embarrada, pero el número de identificación seguía intacto. La moto no era lo único en la tumba. También había 2 bolsas, cada una con los restos muy descompuestos de un hombre. Ann Debert dio una muestra de ADN a la policía para ayudar a confirmar la identidad de los restos. Y los resultados fueron claros. Los restos pertenecían a su hijo Harry Debert. Las autoridades ahora creen que Harry Debert fue confundido con un agente de la DEA y asesinado por Adrián Reyes Cadena, un líder de una banda local. Cadena, conocido como el Tigre, fue arrestado en agosto de 2015. Ann Debert cree que su hijo simplemente estaba en el lugar y momento equivocado, una víctima inocente de los caprichos de personas peligrosas y crueles. El plan era simple. Ahora que el clima había mejorado, podían comenzar su aventura y navegar su embarcación de 41 pies desde México hasta San Diego. No iba a ser un viaje fácil, pero los 3 eran navegantes experimentados y estaban seguros de poder conquistar incluso las olas más altas y los vientos más implacables. Con suerte, esto no sería el caso. Tenían una salida temprana. En ese momento, no había nada que los alertara sobre lo que les esperaba allá afuera, lejos de la seguridad de la costa. Era el 4 de abril de 2023, cuando Frank O'Brien, su esposa Kerry O'Brien y su amigo William Gross zarparon de Mazatlán, México. Comenzaban su viaje hacia San Diego, California. Pero primero, necesitaban detenerse en Cabo San Lucas para abastecerse. Los 3 pasaron la mañana del 4 de abril haciendo llamadas sobre la próxima parada, afirmando que llegarían 2 días después, el 6 de abril. Frank y Kerry eran ambos capitanes de barco con licencia. La pareja había contratado a William Gross para ayudar en su planeado viaje de 11 días. El viaje era ambicioso pero manejable, especialmente con Gross a bordo, un hombre que se decía podía arreglar cualquier cosa y que tenía más de 50 años de experiencia como marinero. Los 3 juntos sumaban casi 100 años de experiencia. Los O'Brien y Gross también tenían mucha fe en su barco, que se llamaba apropiadamente Ocean Bound. Era un velero de 41 pies, fabricado hace unos 35 años en Taiwán. A pesar de su edad, el velero era confiable. Estaba hecho de fibra de vidrio sólida. Había pasado la prueba del tiempo, no era ajeno a los caprichos, la belleza y los peligros de las aguas oceánicas. William le envió un mensaje de texto a su hija el 4 de abril, informándole que zarparían alrededor de las 9:30 de la mañana. 2 días después, varias personas en Cabo San Lucas esperaban a Frank, Kerry y William para hacer su parada y recoger sus suministros, como se había discutido previamente. Pero pasaron las horas y no había señal del Ocean Bound. No aparecieron al día siguiente, ni al siguiente. En casa en los Estados Unidos, Mike Argall, el hermano de Kerry, estaba preocupado, y también Melissa Espicusa, la hija de William. No era propio de ellos no llamar o enviar mensajes. ¿Y si algo les había pasado en el océano? Era hora de tomar medidas. Alertaron a las autoridades
que inmediatamente comenzaron a buscar el barco desaparecido. No había registro de que hubieran llegado a Cabo San Lucas, lo que aumentaba la sensación ominosa de todo el asunto. Para empeorar las cosas, las autoridades sabían que Ocean Bound no tenía rastreo GPS, y con la comunicación en la zona de baja siendo notoriamente irregular, la búsqueda tenía que hacerse a la antigua. La Armada Mexicana y la Guardia Costera de Estados Unidos lanzaron una búsqueda masiva, recorriendo 200.057 millas náuticas cuadradas frente a la costa del Pacífico Norte de México, un área más grande que todo el estado de California. Canadá también proporcionó activos adicionales. Usaron helicópteros, botes y toda la tecnología a su disposición, pero no hubo rastro del barco desaparecido, ni de los 3 estadounidenses. Después de pasar 281 horas acumuladas tratando de obtener al menos una pista, la Guardia Costera tuvo que tomar una decisión difícil. Suspendieron la búsqueda. Desafortunadamente no encontramos evidencia del paradero de los 3 estadounidenses ni de lo que podría haber sucedido, dijo el comandante Gregory Higgins. Las autoridades creen que es posible que los 3 hayan encontrado malas condiciones climáticas y olas de 20 pies. Pero lo que les sucedió a los 3 estadounidenses sigue siendo un misterio. El clima empeoraba. Las condiciones eran adversas, con una marea extrema en reversa. Hacer kayak ya no parecía una buena idea, especialmente para una niña de 14 años. Corey decidió que era hora de que su hija regresara a la casa alquilada, pero no podía dejarla ir sola. Él tenía que garantizar la seguridad de la niña primero y luego volver por su esposa Yeon-Soo. Confiaba en que todo estaría bien, pero no tenía forma de saberlo con certeza. Era el 24 de noviembre de 2022. Corey Allen, su esposa Yeon-Soo Kim y su hija de 14 años estaban de vacaciones. Habían dejado su hogar en Flagstaff, Arizona, y ahora estaban en una casa alquilada en Puerto Peñasco, México. También conocido como Rocky Point en inglés, es una pequeña ciudad a 62 millas de la frontera con Arizona. El turismo y la pesca son las principales actividades de la ciudad. Los turistas de todas partes vienen por sus playas y sus agradables resorts. También hay muchas actividades disponibles para aquellos turistas que prefieren algo más que tomar el sol. Ese jueves, Corey, Yeon-Soo y su hija decidieron ir a hacer kayak. Se suponía que iba a ser una salida familiar, una oportunidad para remar por las tranquilas aguas de Playa Encanto. Pero el clima tenía otros planes. El viento se levantó esa tarde de Acción de Gracias, lo suficientemente fuerte como para agitar las olas en un frenesí. De repente, maniobrar un kayak ya no parecía un trabajo fácil. Este no era el clima que los aficionados pueden enfrentar. A medida que el viento se volvía feroz, la marea cambiaba con una fuerza que hacía retroceder la línea de la costa. Fue entonces cuando Corey se dio cuenta de que estaban en peligro. Este no era el lugar para una adolescente. Decidió sacar a su hija del agua y llevarla de vuelta a la casa alquilada. Después de dejar a su hija donde sabía que estaba segura, Corey regresó a la playa por su esposa. Volverían pronto, y luego estarían todos juntos de nuevo. Pero a medida que avanzaba el día, la hija de la pareja se preocupaba más y más. Sus padres no habían regresado como prometieron. Dio la alarma luego esa tarde, y comenzó una búsqueda a gran escala. Voluntarios recorrieron la tierra, el mar y el aire en busca de la pareja desaparecida. Mientras tanto, los familiares volaron a México para cuidar de la hija. Para el domingo, la esperanza de encontrarlos vivos comenzaba a desvanecerse. Esa tarde, un barco de pesca local encontró un cuerpo a unas 8 millas de la costa cerca de Mayan Palace. La Protección Civil y bomberos de Puerto Peñasco emitió un comunicado diciendo que las características coincidían con una de las personas desaparecidas. Un miembro de la familia Allen confirmó la desgarradora noticia. Era Yeon-Soo Kim. La búsqueda de Corey continuó, pero era como si Corey se hubiera desvanecido en el aire. Después de unos días, la familia canceló la búsqueda. Se encontró el kayak de Corey al sureste de Puerto Peñasco, pero no había rastro del hombre.